Hola chicos, en esta ocasión vamos a aprender a multiplicar. Como podéis ver, esta multiplicación 365 por 268 parece una operación compleja, pero solo con que tengamos en cuenta la correcta colocación de las cifras una encima de la otra correctamente, unidades, decenas y centenas, veremos que no hay dificultad alguna. Para empezar multiplicaremos el 8 por 365. 8 por 5 son 40, llevamos 4. Tened en cuenta que las que llevamos también son muy importantes, pues si no las tenemos en cuenta fallaremos. 8 por 6, 48, más 4 que llevábamos, 52. Llevamos 5. Ahora multiplicaremos 8 por 3. 8 por 3 son 24, más 5 que llevábamos son 29. Como ya hemos terminado con esa línea, colocaremos el 29 completo y pasaremos a multiplicar la cifra 5. El resultado lo colocaremos justo debajo de la cifra 5, dejando un espacio a la derecha, como podéis ver. 5 por 5 son 25, llevamos 2, 5 por 6, 30, más 2 que llevamos 32, llevamos 3, 5 por 3, 15, más 3 que llevamos 18. Como también hemos terminado de multiplicar el 5 por 365, el 18 lo colocamos completo. Bien, pasamos a la cifra 2. 2 por 365. También colocaremos el resultado justo debajo de la columna. 2 por 5, 10, llevamos una. 2 por 6, 12 y una que llevamos 13. 2 por 3, 6 y una que llevamos 7. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a sumar los tres resultados de las multiplicaciones de cada una de las cifras de 258 por 365. Con lo cual el 0 se quedará igual. 5 más 2 son 7, 9 más 2 son 11, llevamos una, 8 más 2 son 10 y 3, 13 y una que llevamos 14, llevamos una, 7 más 1 son 8 y una, 9. Es muy importante que tengáis en cuenta la parte central, ya que si no tenemos en cuenta las que llevamos o nos dejamos alguna, lo que haremos será cometer errores que nos llevarán al resultado final